Rápido. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué alegría veros a todos. Bueno, qué alegría teneros de estos invitados tan maravillosos. Y esas cámaras arriba, que yo sé que Josu, que Virgil quieren conocer, quieren ver a toda esta gente guapa que hay, esta fusión tan bonita de estos dos equipos. Bueno, lo primero para mí es un placer tenerlos aquí, los quiero muchísimo. Bueno, ya me han dicho que hoy es una gran excepción porque ellos normalmente a esta hora ya no están conectados en una llamada y lo están haciendo por nosotros, así que lo primero, gracias. Lo segundo, va a ser 3 años, va a ser 3 años que yo me enamoré de estas dos personitas porque no sabéis, o sea, yo siempre digo algo, al final el liderazgo está precioso, el negocio está genial, el tener compañeros, pero el crear una familia y para mí, pues tanto yo como Virgi, aunque los tenga a unos cuantos kilómetros de distancia, son maravillosos. Y gracias, amigos, por estar aquí. Y hoy sé Nada, que la llamada no va a dejar indiferente a nadie. el placer es nuestro. Sí, gracias chicos por dejarnos también estar aquí todos juntos y compartir, que de eso se trata. Así que nada, vamos con una llamada que para nosotros también es muy especial. No sé si se van a asustar. Virgi, Seguimos. Virgi, disculpa que es que voy conduciendo, que yo también os quiero agradecer de corazón, de verdad, o sea, para mí ya sabéis que sois muy especiales, que, vamos, yo os tengo mucho cariño, os quiero muchísimo y de verdad, si me quedo con algo, de verdad, con alguien, con alguna persona, con alguien, con algunas personas, soy con vosotros, de verdad, porque es que lo que veis, os lo juro, lo que veis es lo que hay. O sea, son de verdad, todo corazón y vamos, y aparte que son unos cracks en el negocio. Así que atentos que de verdad van a dar muchas herramientas y muchas ideas. Gracias. Así da gusto, madre mía. Qué monos sois, qué monos. Bueno, pues nada, con más alegría vamos a hacer la llamada. ¿Qué os vamos a decir? Esperemos que os guste, aunque vamos a ser muy claros en esta llamada porque sabemos que son, bueno, que sois un equipo muy fuerte y que al final todo lo que se diga con amor, pero con claridad, va a venir muy bien. Y bueno, pues vamos al lío. Al final es una llamada, oye, siempre hacemos muchas llamadas para motivar, para ensalzar, para que os vengáis arriba, pero también hay que ser, lo que siempre decimos, realistas. Sí. Que al final tener un negocio es algo maravilloso. A ver si me deja ocultar esto de aquí. Un segundito. Ahora, mucho mejor. Al final, vamos a poner ejemplos con la vida práctica, pero pues puede equivaler a pues decidir tener un hijo o tener una hija. Al final te das cuenta de que es lo más maravilloso que hay en el mundo, pero eso no conlleva a que también pueda ser lo más duro que hay. Nadie se arrepiente de ser padre o madre, pero no todo es bonito y al final hay que ser realistas y entender lo que es no un negocio multinivel, que por supuesto que lo es, sino tener un negocio. Pensar que una empresa, que una persona monta y llega a tener 100 empleados, estamos hablando de una empresa que factura millones y que tiene varios departamentos para poder dirigirse. Entonces, el multinivel es una empresa que te permite crecer muy rápido, tener un equipo muy grande de muchas personas, pero que hay que ser conscientes de que no es fácil y hay que estar preparados para lo que venga. Por supuesto que es maravilloso, te hace crecer, te hace aprender, te hace ser mejor persona. Lo mejor de todo, conocer a personas maravillosas, como en este caso Patrick y Juanma, que son, vamos, un 10. Y bueno, vamos a ello. Digo porque, oye, no es que vayamos a desmotivaros, ni muchísimo menos, pero vamos a ver un poco la realidad y a daros un poquito de caña. Te ayuda mucho. Bueno, vamos a hablar de cuando, bueno, cuando Padre y Juan nos escribieron, nos dijeron, chicos, que en qué os podéis centrar o qué podéis aportar, qué es algo que os funcione bien o que en lo que vosotros estéis centrados. Nosotros siempre solemos hablar de la parte del patrocinio, porque es algo en lo que nos enfocamos muchísimo. Pero en esta llamada decidimos aportar esto, ¿no? Que son las 4 fases que tiene el network marketing, bueno, el sistema en el que estamos trabajando, todo lo que estamos en esta llamada, porque te hace entender y comprender con los pies en la tierra dónde estamos. Entonces, si tú te ubicas, si tú eres consciente, si tú sabes pues, en qué momento estás en este negocio, es mucho más fácil que las cosas te vayan mejor, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de esas fases. Lo primero de todo, entender la realidad en la que estamos y saber pues, si estamos en una parte de motivación, en una fase de motivación o no, que luego vamos a ver todas las fases que hay.
Por otro lado, saber qué tipo de perfil de distribuidor eres, ¿vale? El que te hace entender o el que te hace abandonar este negocio. Luego está la verdadera causa del abandono, que vamos a hablar de ello, y de cuántos negocios aperturan y cierran y abandonan, que sobre todo nosotros sabemos que es porque no conoces la fase en el negocio en la que estás. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo que vamos a terminar esta llamada hoy? ¿Cuál va a ser el objetivo de la llamada? Conocer cuál es el mapa de tu negocio, saber dónde estás y saber, bueno, pues hacia dónde vamos. Si hoy entiendes esto, te aseguro que tu resultado va a cambiar. Vale, lo primero de todo, la trampa de la inmediatez. Mirad, cuando hablamos de este negocio, cuando hablamos de pharmacy, si tú nos escuchas a cualquier persona hablar de pharmacy, vas a pensar, ostras, qué fácil. Y a ver, realmente es que es un negocio fácil. Y el producto que tiene este negocio es maravilloso. ¿Por qué? Porque es un producto muy fácil. ¿Por qué? Porque ya lo usamos y ya lo usamos constantemente, ¿vale? Entonces, claro, partiendo de esa base, cuando tú conoces el plan de compensación y cuando tú conoces los productos, dices, o sea, ¿qué he hecho el resto de mi vida? ¿Qué he hecho que no he empezado ya? Eso te hace pensar que todas las personas con las que tú vas a hablar van a pensar lo mismo y vas a decir, ostras, todos van a entrar. Yo quiero llegar a esto, necesito tantas personas, lo tengo súper fácil. Mañana, directora ahora. ¿Verdad que sí? Bueno, pues esa es la trampa de la inmediatez. Creéis que es todo fácil, creer que es todo rápido. Estamos acostumbrados a ver muchísimas películas, a muchísimas series que en cuestión de una hora, de hora y media, pasan millones de cosas hasta que termina con el resultado final. Esperar también grandes ganancias en cuestión de 2 meses también es un fallo muy común. Ojo, no significa que no se pueda, ¿vale? Es que no todos partimos de lo mismo. En este negocio hay personas que empiezan y nunca han trabajado en multinivel, nunca, bueno, vender o recomendar lo hemos hecho todos, pero igual no a nivel profesional. Nunca has trabajado en redes sociales, por lo tanto, el que yo lo consiga en 2 meses y tú en 7 no significa, o sea, no se puede sacar una media de esto. Pero por regla general, en 2 meses igual no consigues un sueldo, 1.000, 1.500 euros. Y luego el pensar que todos dirán que sí. Eso es algo que lo pensamos de una y no tiene por qué ser así. ¿Con qué lo comparamos? Bueno, con que tu inicio al final tiene que ser algo que es verdaderamente único, ¿vale? Porque este negocio, aunque el negocio sea igual para todos y el producto sea igual para todos, tú eres una persona única y diferente, ¿vale? Por lo que tu inicio es único y maravilloso. Al final, lo más importante aquí, antes de empezar en vereda con la presentación, es que entendáis que aquí hay un proceso, unas etapas, unos escalones. Entonces, entramos a tope de motivación, vemos a Patri y Juanma que están en el escalón 20 y pensamos llegar a ese escalón sin pasar por los 18 escalones que hay entre nosotros y él. Entonces, tenéis que entender que nunca os podéis comparar. No podéis comparar vuestro primer capítulo con el capítulo 20 de otra persona porque en medio hay un proceso que hay que recorrer y que os va a permitir convertiros en una persona digna de tener o mantener el rango por el que queráis ir. Al final, es un negocio que podemos decir que es estacional. Tiene como 4 estaciones, 4 fases principales que tenéis que tener muy claro que vais a recorrer. La primera es una fase, mira, en esta viñeta igual se ve mejor. La primera es la fase inicial, la fase de la motivación, que todos hemos vivido cuando empezamos cualquier negocio. A todos nos pasa, presentan Pharmacy, éxito, alegría, la gente triunfando, empieza a tope. Tengo esa motivación del inicio que me hace comerme el mundo. Somos como un volcán en erupción, pero no hay ningún volcán que esté en erupción 10 años. Al final es algo, un boom inicial, que nos viene muy bien, como vamos a ver, pero hay que ser realistas cuando empezamos el negocio. Yo no sé tú en qué fase del negocio estás. Si estás más avanzado, te va a servir para que esto lo aprendan las personas que empiecen nuevas. Y si acabas de empezar, te va a venir que como anillo al dedo. ¿Qué pasa? Que esta motivación es temporal. Empezamos a trabajar nuestro entorno, la gente que conocemos, que si firma mi amiga, que si me compra producto mi familia, y pensamos que esto va a ser así siempre. Pero al final, nadie monta una panadería y tiene un negocio porque su primo le compra el pan. Entonces, tenéis que ser realistas y daros cuenta de que esto es el inicio, de que no hay nadie que viva motivado y que esto es, oye, una primera fase que os va a permitir, oye, pues crear ciertas rutinas, cierto conocimiento, cierta práctica que vais a poder aplicar para las siguientes fases. Pero tenéis que tener claro que es temporal. No hay nadie en Pharmacy que tenga un gran rango que haya llegado por motivación. Bueno, puede haber algún zumbao que, oye, pues que viva la pepa, pero al final todos tenemos problemas personales. Y aquí os voy a poner siempre de ejemplo a Patri y Juanma,
porque una de las cosas que más podemos admirar de Patri y de Juanma es que ya les puede venir, ya les puede traer la vida, lo que les traiga, que no les vais a ver dejar, o sea, bajar el cañón. O sea, siempre, y dale, y dale, y dale. Y yo sé que van a llegar a donde quieran porque no se rinden. O sea, da igual, y yo nos conocemos a nivel personal. Y hay cosas que a cualquiera le harían mandar toda la mierda. Pues ahí siguen. Entonces, antes de nada tenéis el mejor ejemplo, que es algo primordial, como vais a ver en la presentación. ¿Qué pasa? Que al principio tenemos esa parte, estamos motivados, pero luego entramos en la fase de la estepa, que es la parte más condicionante y más importante de cualquier negocio y sobre todo en pharmacy, que es una llanura muy lejana, muy larga que tenemos que recorrer. En esta llanura ya hemos perdido esa motivación del principio porque no es eterna en ninguno de los casos porque somos humanos y tampoco tenemos esa motivación que podemos decir económica. Porque claro, si estás ganando 3, 4, 5 mil euros al mes, ya te aseguro que no bajas pistón, porque sabes lo que hay en un negocio, en un trabajo convencional y lo que se gana y la vida que puedes tener. Entonces, esta fase es la fase más importante en la que luego haremos hincapié y la fase que hay que superar. Las personas que de verdad son resilientes, son constantes, pedalean y siguen adelante, pasan a la siguiente fase, que es conseguir el éxito, conseguir esos objetivos. Y finalmente llegamos a la fase final, al objetivo final del network marketing, que es el liderazgo. Os vais a daros cuenta que este es un proceso en el que cada vez viene una fase más complicada. Muchas veces cometemos el error de empezar un proceso y pensar que cuando lleguemos a ese punto, voy a respirar. Y tienes que estar mentalizada y mentalizado de que ese solo es el siguiente escalón para ir al siguiente y que si no lo subes de forma seguida, vas a tener que volver a empezar desde el principio. Y luego, una vez consigues ese éxito, es igual de importante mantenerlo, que también vamos a ver que es súper importante. No es solo llegar, sino luego ser consciente de que tienes que seguir a tope para mantenerlo. Y esas son las 4 fases que consideramos que hay en el multinivel y al final en cualquier negocio. Y hay que entenderlas y quererlas todas, porque es la única manera de continuar. Bueno, hablando de la primera, nosotros lo ponemos ese símil como de viaje de luna de miel, ¿vale? ¿Por qué? Porque en ese viaje tú estás arriba, todo sale sin que tú lo sepas, todo fluye, todo es maravilloso, no hay ningún tipo de pero. Bueno, pues en Pharmacy pasa exactamente lo mismo. Estás enamorada, te parece que es todo maravilloso, que lo es, pero tú estás en esa nube, las ventas te salen muy fáciles porque estás, bueno, encantadísima, se lo enseñas a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que como tú ya has vendido tus primeros sets, es muy fácil que expliques el proyecto y haya gente que quiera vender sus primeros sets y ganar un dinerito, por lo tanto, el reclutamiento es fácil. Pero ¿sabéis qué pasa? Que son ventas fáciles, reclutamiento fácil, es decir, resultados fáciles. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienes el mercado, como pone ahí, mercado caliente. ¿Qué pasa? Que tú has cogido tu lista de contactos, como todos empezamos, gente que igual ya te conoce, gente, oye, pues que tienes esa confianza, que te ve, y al final es muy fácil que esas personas te digan que sí. ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho, porque es muy fácil, porque te ven contenta o simplemente porque te quieren ayudar. Nosotros en esta primera fase siempre decimos que, que nos lo tomemos como unas prácticas, ¿vale? Como unas prácticas porque nadie nacemos siendo distribuidores de pharmacy, por lo tanto hay que practicar, da igual de dónde vengas. Pero ¿qué pasa? Que como todo fluye, es bonito y todo nos sale, lo que realmente suele fallar aquí es que no tenemos, digamos, como una rutina. Tú coges esa lista, comienzas, te van saliendo las cosas, pero luego dices, ¿y cuando acabo? ¿Qué pasa cuando acabo? Entonces, esta primera fase, si estás ahí, lo que tienes que hacer es aprovechar para practicar, pero sobre todo esa energía que te sirva para tener una disciplina, que te sirva para crear realmente cómo va a ser tu rutina diaria para poder llegar más allá de esos contactos, porque como os ha dicho Josu antes, nadie vivimos de nuestra familia si montamos una cafetería. No vivimos de eso y queremos un que nos genere, que nos ayude cada una a lo que necesite, pero que nos genere. Y para eso hay que salir de ese círculo caliente que tenemos, ¿vale? Entonces aprovecha esta primera fase, pero tú ya tienes que ir pensando en que esto te tiene que servir para crear lo que realmente quieres crear. Entonces, vamos a empezar por los cimientos. Si tú has empezado el negocio de pharmacy y no tienes respuesta a estas 3 preguntas, de verdad que no tienes negocio. Es súper importante saber por qué y cómo. Lo primero que tienes que saber es tu objetivo. Tienes que tener un objetivo. Todos queremos ganar 50.000 euros al mes. No me vale. Un objetivo realista a 6 meses. ¿Para qué?
para que cuando te flaqueen las fuerzas, para cuando te venga ese monstruito, oh, déjalo, esto no es para ti, esto no es igual, sepas por qué estás aquí y que tienes que hacer lo correcto. Tienes que saber cuántas horas al día vas a trabajar. ¿Tú conoces a alguien que vaya a su curro, al Burger King, a la oficina, a la obra, a de jardinero, sin saber cuántas horas va a trabajar ese día? No, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo mismo. O sea, no significa que un negocio te dé libertad, significa que puedas hacer lo que te dé la gana y que no tengas responsabilidades. Tú tienes que hacer un pacto contigo, un pacto realista que vayas a poder mantener a largo plazo. Oye, 2 horas al día, pero no fallar jamás. Yo me levanto, desayuno y de 9 a 11 voy a trabajar, voy a conocer gente por Instagram. Y no fallar. Igual que no le fallas a un jefe que te paga una mierda, hablando claro, bueno, pues ¿cómo te vas a fallar a ti por poder cambiar tu vida? Y sobre todo, ¿por qué motivo no puedes fallar? ¿Qué es la razón por la que tú has entrado en Pharmacy? Igual has entrado en esta compañía porque quieres pasar más tiempo con tus hijos, porque sueñas con una vida mejor, porque quieres no depender del Estado en la jubilación que nos vaya a quedar, que si es que nos queda. Todos tenemos un motivo, todos estamos aquí porque no estábamos o queríamos mejorar nuestra vida en el ámbito económico, en el ámbito personal, en el que fuere, y es algo que tienes que tener presente todos los días. Cuando te levantes por la mañana y te dé pereza o no tengas ganas o no estés motivada, date cuenta de que las personas que llegan porque esos días han tenido claro por qué están aquí y han puesto el trabajo. Al final, yo lo extrapolo todo a un corredor de maratones, a un ciclista. O sea, vosotros creéis que un ciclista cuando está corriendo el Tour va pensando, luchando contra... No, un ciclista ¿qué hace? Mira para abajo y pedalea, no piensa. Ya vais a ver a lo largo de la presentación que pensar no es bueno y pensar mucho es malo. Solo os tenéis que preocupar de hacer un plan de trabajo y de seguirlo día a día sin pensar. Es imposible que lo hagáis de forma recurrente, que seáis constantes y los resultados no lleguen. Y sobre todo, paso para atrás, porque en el punto 2, chicos y chicas, aquí hay que tener en cuenta que muchas personas que empezamos Pharmacy tenemos otro trabajo, ¿vale? Entonces, con más motivo aún, es necesario que tú las horas de Pharmacy las bloquees, con más motivo aún. Muchas veces no es falta de tiempo, es falta de organización, que eso también se aprende mucho en este negocio, os lo aseguro. O sea, nosotros cuando nos bloqueamos las horas y tenemos todo organizado, es que rendimos muchísimo. Entonces, eso es algo también que lo Y tenemos cuando que no, poner. es como que no haces nada y no llegas, y no Venga, llegas, y se me pasa la tarde, la mañana y tal. Es súper importante. claro. Vale. Hablando de cruzar la estepa, que luego profundizaremos en esto, hay tres cosas que también son muy importantes en este negocio. La primera, dominar los productos. Úsalos todos. Mirad, claro, cuando tú ya llevas varios años y cuando tú tienes ya un poquito de rodaje y experiencia, hay una pregunta que te hace que los tímpanos así se te retumben y digas, aquí algo pasa, ¿no? O yo no me he explicado bien, o esta persona no me está entendiendo, o algo está pasando aquí. ¿Sabéis cuál es? Cuando explicamos el proyecto nos dicen, pero yo no tengo que probar los productos, ¿no? Yo no tengo que comprar nada, no tengo que invertir en nada de esto, ¿no? Pero no hace falta que yo pruebe nada, ¿no? Porque yo ya sé recomendar, yo qué sé, una CC Cream. Entonces, en ese momento es cuando nosotros a la persona le insistimos, mira, punto número uno, es muy importante que tú pruebes los productos. Y te voy a decir por qué. Al final, esto no se trata de vender, tú no obligas a nadie y tú hablando mal y pronto, tú no tienes que dar la chapa a nadie. Nosotros vivimos recomendando cosas que nos gusten, pero a nadie nos pagan nada. Y en Pharmacy lo peor que te puede pasar es que tus productos que ya compras te salgan más baratos. Imaginaros que yo os invito a mi casa, tenemos una empresa de ventanas, las mejores, vamos, no entra absolutamente nada de viento, nada de ruido, y venís a nuestra casa y tenemos, yo qué sé, otra marca. Sería muy chocante. Entonces, ¿cómo vas a recomendar algo que tú ni siquiera utilizas? Yo no te digo que tengas que utilizar toda la línea, pero aunque sea tu kit, tu mini kit, algo que te dé confianza, algo que te ayude, vas a tener que tener. Entonces, ese es el primer punto para que las cosas vayan bien. Úsalo y que la gente te ve. Súper importante. Dos, habilidades clave, prospectar y seguimiento. Mirad, cuando tú ya pasas esa primera fase de enamoramiento, de luna de miel, donde tú ya has hablado a todo tu círculo, no hay que volver a hablar a todo tu círculo y volver a hablar a todo tu círculo y volver a hablar a todo tu círculo. No, la gente ya lo sabe. Tú ya has vacunado a tu círculo cercano y con ellos o sin ellos tu negocio va para arriba. Entonces, la clave de que tu negocio vaya para arriba es que el mundo está lleno de personas a las que vamos a tener que informar una vez. Con que se diga una vez ya vale. El resto te van a ver. Gracias, por ejemplo, a las redes sociales.
Entonces, tienes que ser muy buena en prospectar, que eso igual no lo has hecho antes. Prospectar significa el que tú entables conversación con alguien y le invites a una presentación del proyecto, que por ejemplo es algo que nosotros dedicamos mucho tiempo. Nosotros siempre estamos presentando el proyecto, ¿vale? Y dos, seguimiento. Seguimiento tanto de las personas que te dicen que no, que a todos nos dicen que no, como de las personas que empiezan en tu negocio. Seguimiento quiere decir que tú sepas en qué punto se ha quedado esa persona para poderle ayudar a dar el siguiente empujoncito. Ahora, tú tienes el 50 y la otra persona tiene el otro 50, ¿vale? Y tercero, duplicación y sistema. En este negocio no creces si no tienes personas que están haciendo pedidos. Y esos pedidos significa que esas personas están vendiendo y ganando dinero. Entonces, todo lo que tú en primera persona aprendas, hagas y te funcione, tienes que ser capaz de enseñárselo a todas esas personas. Hay una cosa que se llama duplicación y es que lo mismo que tú hagas, las personas también lo hagan, y otra cosa es sistema. Sistema, para que lo entendáis, por ejemplo, es en lo que estamos hoy. Patri y Juanma tienen un sistema también interno de formación, donde se va ayudando a todos los distribuidores a avanzar. Y luego todos como equipo tenemos otro sistema que también es maravilloso, que es el de FanTeam, ¿vale? Que tenemos todos los días llamadas que también quedan grabadas, despertadores por la mañana. Eso es sistema. Y por supuesto, FAMTeam, Patria y Juanma, y tenéis que sistematizar todo a nivel personal. O sea, siempre tener claro que la responsabilidad total de tu negocio es tuya. Sí. Entonces, no es fácil. Tenéis que entender que son muchas cosas. Estamos hablando de los productos, de controlar, de manejar, de utilizar, de enseñar, de prospectar, de conseguir contactos, de hacer seguimiento. Entonces, no es hoy me levanto, venga, subo un producto, hoy hago seguimiento. No. O sea, tenéis que profesionalizarlo. Tenéis que decir, mira, yo todos los días me levanto y 2 horas voy a dedicarlas a conocer gente. La siguiente hora voy a hacer un seguimiento a la gente que he conocido. Las siguientes 2 horas por la tarde quiero que todo lo que yo voy aprendiendo, mi equipo lo aprende. Entonces, lo vais a estructurar y lo vais a seguir al pie de la letra, que es algo muy importante y que en cualquier trabajo o negocio pasa. O sea, en las mejores empresas del mundo tienen sus departamentos, tienen sus responsables de cada ámbito y sus horarios para todo. Bueno, pues esto es igual. Entonces, en el momento que lo dejáis a la deriva, luego no va lejos, que no me sales, que no consigo. Entonces, tenéis que entender que esto no deja de ser un negocio de personas, pero es un negocio y tenéis que sistematizar a nivel personal todo lo que hagáis. Orden. Mucho orden. Que a mí me cuesta mucho, no os penséis que somos, a mí me cuesta mucho organizarme, es una de las cosas que más me cuesta, pero llegó un momento que no me quedaba otra. O me organizaba, o mejoraba en ello, o todo lo que hacemos se me caía encima y al final, pues mejoré. Pero no es que algo que se haga la primera, que se haga la segunda. Por eso es muy importante que siempre os pongáis cosas realistas. No empecéis con 10 horas al día si nunca habéis trabajado en vuestro propio negocio de 10 horas al día. Es mejor que empecéis con 2, que dejéis el móvil a un lado. Bueno, si en este caso el móvil no se puede porque trabajamos con él, pero todo lo demás fuera. O sea, yo estoy cuando trabajaba yo en Burger King, me llamaba alguien y yo no podía coger porque mi teléfono estaba en la taquilla y estaba trabajando. Claro. Entonces, lo mismo tiene que ser con Farma. Si no puede ser el último eslabón, lo dejo porque lo dejo porque lo dejo. No, no, es mi trabajo, es lo primero y cuando termine te podré atender o te podré ir a tomar un café contigo o lo que fuere, que es algo muy importante. Entonces, en esta fase, en la fase de la estepa, que es la fase más condicionante del negocio, el 80% de las personas abandonan. Y a esta fase se puede volver. O sea, tú puedes salir de la estepa y volver a la estepa. Pero tienes que tener claro que estás en la estepa y que es un momento en el que hay que luchar, en el que no hay que pensar y en el que hay que seguir. Lo que os digo siempre, un ciclista mira para abajo y pedalea, sin pensar. No dice, me quedan 8 kilómetros, me quedan 7, me quedan 6, me quedan 5, ay, me he caído ahora. No, solo pedalean y no piensan. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Preocuparos de que desde que os despertáis hasta que os dormís, hacéis el trabajo que tenéis que hacer, sin pensar en el resultado, ni en cuánto queda, ni si Pili ha hecho el director en 2 días, ni si no sé quién ha firmado no sé cuántos. Tendrás meses malos como vosotros y detrás de ese éxito habrá habido meses muy difíciles. Ponerme un 1 en el chat, no veo desde aquí el chat, pero ponerme un 1 si alguna o alguno de vosotros ha sentido en algún momento oh, qué mierdas, que esto no es para mí, o mando mensajes y no me contestan, o me dejan en visto, o iban a empezar 5 y no han empezado, o siento que no es compensado el trabajo, el esfuerzo que yo hago por lo que luego recibo. Todos nos pasa. Es que si no te pasa eres un marciano, porque es imposible no pasar por esta fase. Pero tienes que entender que no es algo que te pase a ti, que no eres el centro del mundo y estás viviendo algo injusto, sino que es parte del proceso. Al final es una prueba de vallas que tenemos que ir saltando y superando y que cuando llegues al final entenderás
el porqué de todas ellas, porque te van a permitir mantener esos éxitos que tú has conseguido. Si viene algo muy rápido, luego igual que viene, se va, porque no sabes ni cómo lo has hecho. Entonces tenéis que entender que son fases normales y que forma parte del proceso. Los negocios convencionales son mucho más difíciles. Yo qué sé, no sé si son 9 de cada 10 negocios no pasan del primer año. Porque pensar que aquí tenemos la suerte de que si, oye, estamos en un momento difícil, porque no es difícil, oye, solo nos queda seguir trabajando. Pero si tú tienes un alquiler, no sé cuántos gastos fijos que pagar y entras en una fase de estepa, te empiezas a hundir, porque las deudas empiezan a ahogarte. Aquí tenemos esa suerte de que no tenemos ningún tipo de gasto fijo y que el riesgo es mucho menor. Y el estrés que podéis generar, con todo el cariño, no es nada comparado con un negocio convencional. Y os lo dice una persona que se ha arruinado y sabe lo que es estar en la auténtica mierda, hablando claro. Y eso os aseguro que sí que es estresante. Entonces, siempre que os vayáis a quejar, no penséis, preocuparos de que estáis haciendo el trabajo que tenéis que hacer y os aseguro que si no os rendís, todo va a llegar. Entonces, para eso hay dos cosas muy importantes. Tomar acción diaria, como hemos dicho, y definir tu sistema. Todos los días tienes que contactar con personas. Al final, las redes sociales son lo más maravilloso para eso. Yo, por ejemplo, soy mucho de hablar con la gente en la calle, pero me ha pasado o nos ha pasado mucho en el equipo de gente que nos dice pues que no es capaz de contactar, de prospectar por redes y que no es capaz. Pero luego yo le voy sacando las palabras por el devenir de la conversación. Oye, pues está en un grupo de mamis, está en un grupo de pintoras porque le gusta mucho la pintura. Pues eso es lo que hacemos en las redes sociales. No es coger una metralleta y disparar a la gente, sino utilizarlas para socializar y conocer a personas y una vez hayamos entablado ese vínculo, ese lazo de confianza, como el que teníamos ya con las personas cuando hemos empezado, con las personas de nuestro entorno, ya podemos hablarles a esas personas del negocio. Pero es un proceso de conocimiento. Por supuesto que publicar todos los días, machacar, estar ahí siempre, porque no sabemos si, oye, el martes de la semana pasada que no publiqué nada, era justo el día en el que iba a ver Pepe, mis historias, iba a empezar, iba a hacer el rango de director. Entonces, si llevas 6 meses y no has conseguido nada y has fallado en esos 6 meses, 10 días, siento mucho decirte que ya no sabes si ha sido porque en esos 10 días iba a pasar. Total. Al final, no todos los días empieza gente potente en el negocio. Es un minuto, es un segundo de un día. Así que si tú bajas la guardia ese día, ya no te vale quejarse de si no has conseguido lo que tú querías conseguir. Y por supuesto, aprender a diario. Dedica un espacio todos los días a aprender y a ser mejor. Y esto a título personal, en todo lo que hagas en la vida. Por supuesto que en Pharmacy, vete un vídeo en YouTube, cógete un libro y léete un capítulo. Pero todos los días aprende un poquito, nutre un poquito tu cerebro, sé un 1% mejor y te aseguro que eso te va a dar buen resultado. Y sobre todo, esto es un multinivel. La esencia del multinivel, ¿qué es? Que lo que yo hago, digo y consigo pase de generación en generación. Lo que tú hagas, digas y consigas va a seguir bajando de línea a línea. Ya tienes una responsabilidad muy grande, porque tengas una, dos, 50 o 1000 personas por debajo tuyo, esto va a ser un efecto en cadena. Así que ya no es solo tu responsabilidad a nivel personal, sino por toda la gente que ha confiado en ti y la imagen que vayan a tener de esta compañía. Y por supuesto, para ello tienes que haber definido tu sistema, como hemos dicho antes. Tienes que tener un sistema en cuanto a horarios y en cuanto a cómo hacerlo para conseguir contactos, para subir historias, para generar conversaciones y, por supuesto, para presentar. Lo dicho, en este caso Virgi trabaja mucho más las redes que yo, pero Virgi tiene unas horas en las que se graba sus historias, se graba sus reels y no falla, y son sagradas. Ya le puedo yo venir con, Josu, cállate, déjame que estoy grabando. Y Josu se calla y deja grabar porque está trabajando. Entonces, es lo mismo, no es me levanto y me apetece esto, hago esto, lo otro, no. Tengo mi sistema, tengo mis horarios, voy a cumplir con ellos y veréis cómo siendo más robóticas conseguís mucho mejores resultados. Hay cosas que no se puede fluir. O sea, hay cosas que tienen que estar, sobre todo por lo que ha dicho antes Josu, que es muy importante, es que cuando las cosas salen bien, es todo perfecto, pero cuando de repente no salen como te esperas, es muy importante que tengas todo esto atado para hacer un review y decir, vale, estoy haciendo esto, y corregir y practicar. Nosotros no somos nuevos en este negocio, entonces, claro, la versión nuestra desde el 2026 está creada y basada en una versión que igual se ha ido creando en 2020, 2021, 2022, 2023. Al final es algo que hay que hacer y practicar y que es que con eso vas a sacar tu información. Como os comentaba él, sí que es verdad que sirve para ayudar a tu equipo y darle herramientas para cortarles el camino,
pero es que luego cada persona es un mundo y si tú no practicas, no vas a poder sacar ningún tipo de conclusión. Me gustaría contar un poco también un poco la historia, ¿no? Sí, claro. Vale, os voy a contar también un poco la historia de, pues en este caso, nuestros inicios o cómo empezamos, porque no tiene nada que ver, sobre todo por lo que ha dicho antes en una de las viñetas de, tú no te puedes comparar tu día uno con el día 20 de otra persona, que eso es lo que muchas veces no vemos. Yo os voy a contar mi caso personal. Cuando conocí el multinivel, no existían las redes sociales, ¿vale? No existían. Entonces, para mí, el trabajar a 2 minutos de mi casa, sin jefes, sin horarios, era una maravilla y al final, como confiaba en el producto, las ventas eran muy fáciles. Pero os voy a decir una cosa, cuando yo ya pasé de esa fase de luna de miel, yo necesitaba tener contactos y los contactos de un negocio no aparecen, porque tú digas arranco en Pharmacy, no te vienen los clientes, ni en Pharmacy ni en ningún sitio. Entonces, para poder tener clientes en ese momento, lo que nos habían enseñado era hacer encuestas. Encuestas quiere decir hacer una encuesta a una persona en la calle, ¿vale? En la calle. Entonces, como todo, intentas darle su lado para, o sea, intentas darle como su toque para que eso sea sostenible, porque es el paso número uno de un negocio. Si tú eres buena generando contactos, de la manera que sea, tu negocio va a seguir fluyendo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al final es como, ¿cuánto quieres este negocio? Porque si lo quieres mucho, vas a tener que pasar por cosas que tampoco te gusten para tener un resultado final. Entonces, a mí no me gustaba el paso número uno, pero tenía muy buenos resultados. Entonces, ¿cómo lo hacía? Haciendo encuestas. Intenté darle la forma. La forma, por ejemplo, os voy a contar una de ellas que a mí me funcionaba muy bien, ¿vale? Que no quiero decir que no sea una buena herramienta de trabajo, pero no es muy duplicable, porque no todo el mundo tiene lo que hay que tener para coger y hacerlo todos los días. Entonces, yo, por ejemplo, lo que cogía era que a mi iPad buscaba personas que estaban haciendo ejercicio y les preguntaba, hola, hola, buenos días, sin preguntar si quieres, puedes o no, no. Hola, buenos días. Dos preguntitas. ¿Fruta y verdura comes a diario? Y ejercicio estoy viendo qué haces. ¿Cuántos días? ¿Todos los días? Vale, perfecto. Mira, es que acabamos de abrir un centro donde estamos regalando estudios nutricionales para ver tu composición y darte unos pequeños tips si quieres mejorar. ¿Te interesa? Sí, me daban su número y el teléfono. Igual en un día conseguía 200 teléfonos o más, pero en un día quiero decir desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eso me permitía poder estar durante un tiempo haciendo muchos estudios y gracias a que hacíamos clientes me traían referidos, que referidos eran personas que como tenían buenos resultados venían, pero eso tenía que volver a girar y tenía que volver a girar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando arrancaron las redes sociales, yo dije, ostras, si alguno de estos días yo fallo y no puedo bajar a recibir estas encuestas, hacer estas encuestas o a tener estos contactos, mi negocio se para. Y si yo pudiera estar desde la playa dando altas y haciendo distribuidores, para mí esto sería un sueño. Entonces, en ese momento, y os estoy hablando del 2017, casi 2018, no había tantas personas trabajando en redes. Yo no tenía a nadie cercano para conocer y para tal. Entonces, como ha dicho Josu, me puse vídeos, empecé a hacer formaciones, vencí mi vergüenza, porque parece mentira, ¿no? Que al final dices, bajas a la calle, haces encuestas, bueno, pues a todo se acostumbra una, pero a coger un teléfono y hablar delante de la cámara era horroroso. O sea, dolores de cabeza, sudores en las manos, pero al final lo haces y con un plan sin fallar conseguimos en 6 meses poder trabajar desde casa. Gracias a eso salimos también de ese círculo cercano. Entonces, os acabamos de dar dos formas de poder llegar a personas que no conocéis para que vuestro negocio fluya. Os lo cuento porque la versión que tenemos en 2026 está forjada por enfrentarse a esas situaciones, que es el punto número uno, que es el que todo el mundo quiere, generación de contactos. Entonces, si falla ese punto, lo podéis trabajar de cualquiera de las dos maneras, pero hay que enfrentarse para luego pasar por todas estas etapas que me parecía importante también decir, Sí, para genial, que claro. al final las personas sean conscientes de qué hago. Siempre hay cosas para hacer, a qué me enfrento. Cuando te enfrentas, sale todo. Sale Y que todo. las cosas buenas no son fáciles. Si, es que si fueran fáciles no serían bonitas. Y al final tenéis que entender que siempre decimos que este es un negocio de personas, que tenemos que aprender a liderar, a relacionarnos con las personas, pero con la primera persona que tienes que aprender a relacionarte
la que más te va a boicotear, la que más te va a apoyar, eres tú mismo o tú mismo. Que esa es la mayor guerra que todos tenemos, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Y eso es lo más difícil que hay. Así que nuestro enemigo no está ni fuera ni está dentro. Entonces tienes que tener claro, esta frase es maravillosa, que no estás fallando, estás en la fase donde todos fallan, que no hay nadie que haya llegado por un camino de rosas y esté disfrutando de la vida es maravillosa, que eso no existe. Suena muy bonito, pero nada en la vida es así, ni la vida misma es así. Es maravillosa, sí. ¿Es dura de cojones? Lo es. Entonces, Pharmacy también lo es y hay que estar predispuestos a luchar y a seguir peleando. Entonces, tener claro de que es algo que todos pasamos, a todos nos ha pasado, a nosotros también se nos ha quedado un rango, se nos ha ido gente, dices, o sea, lo que he conseguido en el último año, que no, que todo luego va a pasar por algo y lo vas a entender. Lo importante es no rendirse. Y que compensa, evidentemente. Entonces, bueno, la cosa va avanzando y tenéis que entender que si no os habéis rendido y seguís, vais a salir de esa estepa y que los resultados van a llegar. Y ahora el trabajo va cambiando porque el éxito ya empieza a llegar a nosotros. Siempre, a todas las personas que no se rinden, les llega el éxito, más tarde o más temprano. Cuanto más tarde en llegar, más sólido será y más difícil será que se vaya. Entonces, ya el trabajo empieza a no ser solo vender, porque estáis consiguiendo, oye, primero rangos 18, 25, ya sois directoras, directora bronce. Entonces, ya no nos tenemos que preocupar solo de hacer puntos, sino de enseñar a otras personas a hacer lo mismo. Entonces, aquí ya entra otra fase, que es lo que decimos. Muchas veces cometemos el error en los negocios, en el network marketing, de tener un objetivo, sea cual sea, ¿eh? El 12, el director, el que fuere, y pensar que esto es como una maratón, ¿no? ¡Buah! Veo la meta allí, quiero llegar, me dejo la piel, me dejo la piel, me dejo la piel, llego a la meta, y descanso y respiro, he llegado. No, permíteme decirte que esto no funciona así, que llegar a la meta simplemente te enseña dónde está el siguiente escalón y el siguiente paso, y que todavía tienes más responsabilidad y más necesidad de seguir trabajando todavía más duro. Entonces, para que pienses que esta es una carrera interminable y que siempre hay que seguir al pie del cañón, porque en el momento que tú pares, todo va a parar. Ya vas a empezar a duplicar tu negocio. Has conseguido esas primeras fases del negocio, esa primera fase de éxito. Tienes que aprender a formar a tu equipo, a hacer seguimientos y, por supuesto, a crear ese sistema para que tu equipo lo duplique. Como hemos dicho, esto es un efecto en cadena. Lo que tú consigas, vas a tener la responsabilidad de que todo tu equipo lo vaya haciendo, siempre siendo ejemplo. Entonces, no puedes pretender que la gente trabaje muchísimo, que publique, que presenten, que estén con ganas, si tú no lo estás. Entonces, entiende que es una responsabilidad muy grande porque muchas personas han confiado, confían o van a confiar en ti y la percepción que se lleven de este modelo de negocio en gran parte puede ser responsabilidad tuya. Así que ya es como cuando al final es que tener un negocio es muy parecido a tener un hijo o una hija. El ejemplo que nos puso Anso Pérez, tú no puedes pretender que tus hijos no fumen si se lo dices con un cigarro en la boca. Entonces, eso pasa mucho. No, hijo, no fumes que es malo, pero me estoy fumando un cigarro de mientras. Es un ejemplo un poco feo, pero bueno, se puede extrapolar perfectamente. Así que tenéis que ser ejemplo del ejemplo si queréis que lo que tengáis debajo, pues siga vuestros pasos. Bueno, ya tenemos esa fase conseguida, hemos pasado la estepa, tenemos el éxito y ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que consolidar ese resultado. Lo dicho, no es llegar. ¿Por qué Pharmacy para considerarnos directores oro, platinos, esmeralda, nos pide 3 meses? Porque saben y bien sabido que no es solo llegar, que llegar es una primera parte, pero la parte real o lo más importante es ser capaces de mantener lo que hemos conseguido. Entonces, cuando estéis luchando por un objetivo, tener el chip de que no solo es conseguirlo, de que tiene que ser real, sino que luego después hay que mantener eso, que es incluso más difícil que conseguirlo. Por eso decimos que venimos un poco con jarros de agua fría. Pues hay mucha gente, por desgracia, que trabaja increíble, o sea, demuestra y se demuestra a sí misma que es capaz de conseguir lo que se proponga, pero hacen el director y en un mes o 2 meses, adiós, adiós. Y cuesta mucho salir de ese agujero, mucho. Pero esto no solo es en Pharmacy, porque igual nos estás escuchando y estás diciendo, ala, pues si yo llego a director, director me quiero quedar toda la vida. Si yo llego a diamante, diamante quiero ser toda mi vida. Mirad, una cosa es el título, que no hay que tener titulitis, y otra cosa es entender que lo que queremos es un negocio estable, que facture y que nos esté dando dinero todos los meses. Y para eso hay que darle y darle y darle. Y yo esta fase, que mucha gente no le da esa importancia, para mí
hay que darles muchísima importancia porque es como una planta o como una relación. O sea, una planta tú la tienes y ya porque la tengas no es mía para mí para siempre y ahí se diseca. No. O sea, hay que echarle agüita, hay que darle sus vitaminas. Yo, por ejemplo, ahora empiezo a salir con Josu y es como, ya es mi novio, ya me ha pedido salir con él, es mío para siempre. No, chicas, no es mío para siempre. Si yo no le trato bien, si yo no le mantengo esa relación y si yo no le demuestro, ostras, cada día lo bonito que es o que quiera volverme a pedir salir todos los días, hasta luego. Entonces, con el negocio pasa exactamente lo mismo y esta cuarta fase ya no es llegar, es la del mantenimiento. Y lo quiero dejar claro porque a veces parece como, no, yo ya he llegado a. No, no, no. Tú llegas a y lo cuidas, como todo Es en que es esta vida. heavy. Hay que cuidarlo. Es que es heavy, pero un porcentaje enorme de gente aquí cuando llega a su objetivo. Es que es muy fuerte. O sea, estás luchando por llegar a un objetivo, lo consigues y adiós. Entonces, y todo eso es por no entender que aquí hay fases y tener la mentalidad correcta y saber dónde está y a dónde quiere llegar. Sí, esto, si te cuidas, también lo vas a entender. ¿Por qué digo esto? ¿Cuántas personas de repente quieren llegar a, me voy a inventar, pues por inventar, me da igual, pesas 100 kilos y quieres llegar a 80 kilos y cuando llegas a 80 kilos dices, oh, ya he llegado. Vale, ¿de qué te ha servido todo lo que has hecho? ¿De qué te ha servido? Porque si tú estabas en 100 kilos, me supongo que habría cosas que tú no estabas haciendo bien. De los 100 a los 80 has hecho un cambio que te ha llevado a tu mejor versión. ¿Me puedes explicar por qué vuelves a hacer lo mismo que te ha hecho estar en 100 kilos? Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Utilízalo para coger carrerilla, para hacer las cosas mejor y para seguir. Y ojo, que todos caemos, que esto no es que seamos aquí Super Saiyan. Exacto. Hemos dicho que se puede volver a la fase de la estepa, pero ¿qué es lo importante en la fase de la estepa? Mirar para abajo y pedalear, y seguir y no rendirse. A la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Si no te rindes, al final lo consigues, que es lo importante. Entender que hay fases y en qué fase estás y cómo tienes que actuar en consecuencia a ello. Todos caemos, todos tropezamos. Yo, pues, en vez de bajar, mi objetivo es coger de peso en el gimnasio, también lo dejo y caigo y vuelvo y lo caigo, pero al final siempre voy a mejor porque nunca aprendo, soy muy cabezón. Entonces, es algo que tenéis que tener súper claro. Vale, y también es importante en este negocio el liderazgo y eso requiere de tener mucha y muy buena mentalidad. Vale, o sea, tú cuando vas teniendo cada vez más equipo, al final tú tienes que ir desarrollando, aunque el trabajo sea el mismo, porque Pharmacy en ese sentido es muy fácil, tú no eres la misma, porque tienes que tener la capacidad de trabajar con personas, con diferentes personas y que tu liderazgo cada vez sea más. Entonces, hay puntos que también son muy importantes cubrir, como la cultura del equipo, como la formación continua y como una visión grande. ¿Vale? ¿Por qué? La visión, ¿por qué es tan importante que sea grande? Lo primero, porque cuando tú tienes una visión grande, sea lo que sea donde tú quieres llegar, como poco te vas a quedar a la mitad, como poco, ¿vale? Entonces, por eso es importante siempre tener una visión grande, siempre estar constantemente renovando tus objetivos. Formación continua. Chicos, esto que estamos diciendo aquí, yo creo que hay dos cosas que nos van a ayudar mucho. Lo primero, si estás en esa fase de estepa o en cualquiera, exteriorizarlo. ¿Por qué? Porque te estás juntando con personas que están haciendo lo mismo que tú. Entonces, quieras o no, te van a ayudar. Y lo segundo, gracias a tener formación continua, constantemente estamos viendo un montón de cosas que nos ayudan a nuestro negocio. Vas a aprender. Si no eres buena en algo, vas a aprender. Eso no lo tiene nadie. Montes lo que montes ahora, nadie te va a decir, hazlo así, yo lo he hecho de esta manera, puedes hacer ahora de repente, yo que sé, una beauty party. Entonces, en el liderazgo, cultura de equipo, formación continua y visión grande, ¿vale? Y sobre todo eso, que tú ya no estás trabajando con números, tú estás trabajando con personas. Y para eso, pues hay que tener mucho desarrollo personal. Vale, entonces, ¿cuál es el trabajo que tenemos que tener ahora, ya puestos en este punto? Cuando tú eres líder y tienes liderazgo, ¿cuál es el siguiente nivel? Crear líderes, ¿vale? Pensad que en Pharmacy hay una cosa que no se nos puede ir de la cabeza. Lo primero, llegar a director. Lo segundo, crear directores. ¿Vale? A mí me gusta mucho simplificar, como volver siempre a las bases. Entonces, cuando tú ya eres líder, tienes que crear líderes. Lo siguiente, tienes que mantener la motivación. ¿Vale? Entonces, ¿cómo mantienes la motivación? Vamos a acordarnos de las primeras diapositivas, porque no siempre vivimos en luna de miel. ¿Cómo mantienes la motivación? A nosotros, por ejemplo, lo que nos ayuda es tener presente lo que queremos conseguir. Cuando tienes presente lo que quieres conseguir, eh, sabes hacia dónde vas, te sientes motivado. Hay algo que pasa mucho en este negocio y es que aunque parezca que no avanzas, avanzas.
¿Qué es lo que te ayuda a estar motivado? Meterte a la cama sabiendo que has hecho tus tareas. Por eso nosotros tenemos un calendario en común y un organigrama. Entonces vas haciendo checks de lo que tienes que hacer todo el día y aunque ese día no hayas hecho el rango que quieres, sabes que el siguiente o el siguiente va a salir, ¿vale? Y sobre todo estar presente, siempre estar presente. ¿Qué te ayuda muchísimo a estar presente? Los grupos y las redes A sociales. todos los sistemas es una maravilla. Exacto. Entonces, tú no puedes desaparecer. Tú no puedes coger y decir, como en un trabajo convencional, ah, vale, pues que es Navidades, hasta luego. Ah, venga, que es agosto, hasta luego. No, porque si tú desapareces, es muy probable que parte de lo que tienes creado también desaparezca. Entonces, aquí es importante siempre ir con el piececito en el acelerador, con tranquilidad, pero en el acelerador, ¿vale? Somos líderes, creamos líderes, mantenemos esa motivación, cada uno sabe cómo buscarla y vivir y estar presente. Cuando estés haciendo algo, hazlo con todo. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo cuando empezamos en Pharmacy? Llegar a ser una gran líder para crear grandes líderes. Eso. Y en medio hay un camino duro, pero precioso, que sí o sí hay que recorrer. Entonces, no hay caminos de rosas y nada va a ser más fácil que el anterior. Siempre vamos a ir a más, vamos a ser personas mucho mejores, pero tenéis que tener claro de que el foco está arriba en ser líderes y que tenemos que recorrer un camino. Y por supuesto, no querer pasar del primer paso al último. Para ir terminando la llamada, bueno, pues ya habéis visto las cuatro fases. Empiezas, tú decides si sigues o si no, porque la única responsabilidad de pasar la estepa es tuya. Todos la pasamos, todos volvemos ahí en algún momento del negocio y las que seguimos aquí la pasamos sí o sí y conseguimos nuestros objetivos. Por supuesto que si sigues vas a crecer y si sigues vas a liderar, que es lo más maravilloso, aunque no sea fácil, lo más maravilloso que hay en el mundo. Como hemos dicho antes, siempre compensa, como todo, siempre compensa. Yo qué sé, te estás cuidando un montón y dices, no, no voy a poder con esto, pero al final pasan unos días, haces tu seguimiento y compensa, ¿no? Bueno, pues igual con Pharmacy. Ahora, lo que tienes que hacer es ser honesto y honesta contigo misma y preguntarte, ¿en qué fase estás? Pregúntatelo, ¿en qué fase estás? Habla, yo qué sé, con Patri, con Juanma, si son tu línea directa, dile, me encuentro en esta fase, este es mi objetivo, esto es lo que hago todos los días, ¿en qué puedo mejorar? Y Y ya si está. no, busca motivos para quererlo lo suficiente. Que muchas veces no entendemos lo que significa querer algo con suficiente fuerza. O sea, yo estoy seguro de que si te digo a ti ahora mismo, no sé cuál es tu objetivo, llegar al 15, al director, al bronce, si lo consigues en 2 meses te doy 5 millones de euros, te aseguro que mueves mar, tierra y aire y si no hace falta no duermes por conseguirlo. Pues eso es crear lo suficiente. Entonces tienes que tener muy claro, como hemos dicho al principio, por qué estás aquí, tener un motivo suficientemente fuerte para que haga sacar lo mejor de ti y seguir pase lo que pase. Entonces hay que querer las cosas con mucha fuerza. Los negocios requieren de mucha pasión y de mucha ilusión, no motivación, que eso se acaba, sino pasión, garra y ganas de pelear, que al final es como yo que sé, pues como querer ir al gimnasio y no tener agujetas o como querer ser boxeador y que no me peguen en la cara. Es que eso no existe. Imposible. Los negocios son la guerra y te tiene que gustar pelear. Y al final no hay problemas en los negocios. Hay situaciones a resolver. Hay vallas que saltar. Hay situaciones que me van a hacer mejor y me van a preparar para el siguiente escalón. Y esto es así. O sea, te guste o no, es así. Si lo consigues de forma fácil, igual que se te ha venido, se te va a ir y vas a decir, "Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Cómo No se ha sé, caído el negocio?" no Pues lo sé. es algo que tenéis que entender. Y bueno, para terminar, deciros una frase maravillosa que es que el éxito no es ser el mejor o la mejor, es no abandonar, sobre todo en la fase 2. No hay nadie mejor que nadie, simplemente gente que no se rinde y te aseguro que si aguantas, llegas. Y como os hemos dicho, tenéis el mejor ejemplo, que son Patri y Juanma, que son dos jabatos, que pase lo que os traiga, los que les traiga la vida, que sabemos que muchas veces no han tenido fácil, ahí siguen con una sonrisa, con cariño, venir a vernos a Granada, es que de verdad, son maravillosas y tenéis el mejor ejemplo, que eso es algo súper importante y os aseguro que sabemos lo que es no tenerlo en nuestra anterior empresa y hoy aquí la tenemos, que tenemos a Andrea y Thor, que son maravillosos, pero que valorarlo porque de verdad que es algo que hay que valorar y que es una suerte muy grande. Así que ¡Guau! ¿Qué hasta aquí nuestro granito pasa? verde. ¿Qué Qué, pasada de llamada? qué locura, qué locura. No, no sé si se me ve, pero ahora. Ay,
Qué locura, Escuchamos que es lo importante, Juanma. qué locura, de verdad. Es que, vamos, es que soy unas máquinas, tío. Es que soy unas máquinas. Bueno, estoy muy feliz porque tenemos también aquí a Marga y a Francis, que han estado toda la llamada con nosotros. Y Joder, Francis y Marga también. Está bien. es lo que siempre decimos, ¿no? O sea, están todas las herramientas. Está el sistema, está el producto, está la empresa. Pero estamos nosotros, que somos los más difíciles, ¿no? Lo más difícil somos los humanos, somos las personas, ¿no? Y la dificultad de las personas, qué maravilloso es cuando todo va en conjunto, ¿no? Así que gracias, chicos, pues por ponernos en el sitio, por recordarnos que nada es fácil, pero es que nada es fácil, nada es fácil. Nada. No es fácil levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar a un sitio donde no eres feliz. No es fácil estar hasta los 67 años ya, y ya que tenemos menos, pues ya no sé hasta qué años nos jubilaremos, ¿no? No hay nada fácil en la vida. Entonces, ¿por qué queremos que este negocio sea súper fácil? ¿Por qué queremos que este negocio en un año nos haya transformado por completo? ¿Por qué queremos que este negocio estamos viendo como a otros les da, y si no nos da a nosotros es que no somos nosotros los válidos? Porque somos nosotros nuestros peores enemigos, ¿no? Los que Así peor es. nos tratamos, los que peor nos hablamos, cuando realmente a mí me ha encantado algo que habéis dicho, y yo siempre, siempre hago muchísima alusión con el equipo, y es vuestro motor y vuestro motivo, las mamis sobre todo, ¿no? Nosotros no somos padres, pero las mamis, que siempre es vuestro hijo, pasad tiempo de calidad con vuestro hijo, porque hoy es vuestro motor y vuestro motivo, y mañana dejáis a vuestros hijos de lado cuando dejáis el negocio de lado? ¿Por qué? También me encanta el ejemplo del 5 millones de euros de aquí a 3 meses, ¿qué harías, no? Yo se lo digo mucho al equipo. Si hoy te costara, si hoy necesitaras sacar una venta para comer, La sacas. si hoy te cortaran la luz, tuvieras que pagar las facturas sí o sí, ¿encontrarías el dinero? ¿Encontrarías a ese prospecto que te ayudaría a conseguir eso? Pues bueno, trabaja no desde la ansiedad, sino trabaja desde la alerta, desde la atención de lo que tú quieres. Construye y recuerda que todos tenemos otros trabajos, todos somos pluriempleados, todos empezamos no teniendo nada, y cuando decidimos darlo todo es cuando llega todo. Que tengáis una maravillosa velada. Gracias, compañeros y amigos, por este rato tan increíble, me ha encantado. O sea, mira que llevo años, pero nunca lo había visto así como tan gráfico, y ha sido como muy, muy, muy bueno, muy chulo, unas palabras muy, muy punteras que hasta yo digo, ¿en qué fase me encuentro? Analizarlo, y yo le he propuesto al equipo que hicierais, bueno, antes de ir a la cama, que son las 10, que hicierais ese ejercicio que nos ha puesto Virgil Josu, el de cuánto quieres ganar en 6 meses, cuántas horas al día y por qué no puedes fallar. Así que hazte esas preguntas para ti, contéstatelas en una nota del teléfono, porque te prometo que tú te vas a acostar con eso y mañana todo va a cambiar. Hoy no vas a poder cambiar tu mundo, son las 10 de la noche aquí en España, pero probablemente mañana tu forma de empezar el día sea totalmente diferente. Gracias, chicos, os queremos. A vosotros, un besito enorme. Gracias, Chao. gracias, guapo. Chao. A vosotros. Adiós.